Hola, muy buenas tardes. De nuevo estamos, como cada semana, en las entrevistas para el proyecto científico, para el proyecto estrella del proyecto de las ECM. Y como cada semana tenemos a una persona especial que nos va a contar su historia y que estamos deseando escuchar. Hoy tenemos a Nancy González. Nancy, bienvenida. Es un placer y un honor tenerte aquí. No, el honor es mío. Muchísimas gracias por recibirme en su espacio y que nos da la oportunidad para poder expresarnos y que esta información pueda servir a muchísimas más personas. Claro que sí. Nancy, yo siempre empiezo preguntando y dando por hecho que después de una experiencia como esta, tan intensa, tan profunda, ¿no? Tan especial, tan diferente, ¿no? a cualquier otra, Sí, ¿no? que uno se pueda sí, encontrar en la vida, sí. ¿cómo cambió tu vida, tu forma de ver la vida, de verte a ti mismo? ¿Qué tipo de diferencia pudiste observar entre la Nancy antes de la ECM y la Nancy que despertó Hoy, después de una ECM? Incluso si hubo algún cambio en tus creencias, no sé si creías en Dios, si tenías creencias espirituales y sobre todo la que más me interesa es la creencia acerca de qué hay después de la muerte, que la muerte no existe. Cuéntame. sí, mire, bueno, para mí, yo vengo de una familia de religión católica. No, honestamente no ha sido como el de ir a los domingos todos los domingos a misa, no, pero sí, yo creía en un ser supremo, en el Dios del cual nos han hablado, pues nuestros padres, y obviamente pues siguiendo unos patrones que ya establecidos por siempre en nuestra cultura. Y para mí, no era como decir, voy a la iglesia y ahí lo encuentro. No, para mí todo el tiempo era como, sí sé que hay un Dios, algo, un ser superior, pero no lo podemos ver. Pero yo siempre hablaba con él, desde muy niña, siempre como que sentía esa conexión con él directa. Para mí fue en, en aproximadamente en el año 2003. A mí me diagnostican un cáncer cérvico-uterino, era mi grado 3. De que me detectan a que me realizan la cirugía, fueron aproximadamente 2 semanas, y en ese transcurso pues fue solamente para los estudios, porque en los primeros resultados arrojaron que era un tipo de cáncer agresivo, que no había mucho tiempo para pensarlo. Yo ya tenía 2 hijos, en ese momento estaban pequeños, uno de 3 y el otro de 5. Y entonces, pues como toda madre, siempre los hijos son para uno, yo creo que el principal motor, el que lo levanta a uno todos los días. Y el recibir esa noticia fue realmente un shock fuertísimo. Escucha uno la palabra cáncer, inmediatamente uno lo relaciona con la muerte. Y así conforme cada estudio fue saliendo, era cada vez pues poco más complicado y más complicado. Y como decimos en México, cada vez me sentía con un pie adentro del cajón, pero me resistía por mis hijos, decía, no, no, no puedo, yo tengo que guiarlos. Y hablo con ese ser supremo y le digo, por favor, dame la oportunidad de criar a mis hijos, de dirigirlos, de ser yo quien guíe sus vidas. Y parece como que me escuchó. Eso fue, yo tengo mi cirugía, ocurrió 10 días antes de mi cirugía, hubo un terremoto en el estado de donde yo soy. Fue fuertísimo. Hubo muchas pérdidas. La única que quedó en pie fue la clínica, y obviamente pues eso fue para tomar la decisión. Dije, o me muero por el cáncer o me cae y me aplasta, no sé, pero dije, lo voy a hacer. Entré a cirugía, al parecer todo bien. Íbamos con un plan médico de tratar de rescatar el útero. Yo tenía 24 años en ese tiempo, era muy joven,
y trataban de hacerlo lo mejor posible, causando el menor daño. Y resulta que, pues no, a final de cuentas, cuando al momento de que abren, se encuentran con algo más grande y deciden que tienen que quitar tanto la matriz como un ovario. Aparentemente todo estaba bien, solo yo recuerdo que hubo un momento en donde yo volteo, estando dormida, digo yo, y volteo que enojada porque me están moviendo un par de hombres que mis pies los tienen cruzados y me están trasladando de la camilla de la recuperación, me iban a mover hacia mi habitación, pero en ese momento yo estaba sola. Para eso mi padre había trascendido en octubre del 2002, estaba muy reciente, eran unos meses realmente lo que había ocurrido y pues era un shock fuerte. Yo ese proceso lo enfrenté sola, no quise comentarlo con mi mamá en ese tiempo porque ante la pérdida pues no quería causar un dolor más fuerte. Y en ese momento que yo me empiezo a ver, volteo y me empiezo a enojar, pero volteo hacia otro lado y veo aproximadamente hacia mi lado izquierdo como si como si hubiera una especie de portal, este, amplio, y de ahí veo que viene mi papá viene sonriendo y, y yo enojada, y él me sonreía de verme molesta, y me dice, ¿qué tienes, mi niña? Y le digo, lo que pasa es que estos me están lastimando. Mira, me están lastimando mis pies. Y él decía, no pasa nada, mija, todo está bien. Entonces fue como, no, pero mira, yo peleaba y peleaba. Es que mira, no tienen cuidado, me están jalando, me están lastimando. Y él, no, no pasa nada. Total de que, mira, le digo, aquí están mis hermanas. Yo no sabía que mis hermanas estaban ahí. Yo llegué sola cuando con mi ex pareja, quien era mi pareja en ese momento, y yo no sabía que había estaban mis hermanas. Yo las vi aparte, yo me veía como en una parte superior del techo junto con mi papá y mi cuerpo estaba abajo y yo hablaba con él, pero yo podía, no había barreras, yo a donde volteaba era que podía ver todo, pero solamente hacia donde enfocaba mi atención. No era como que veía a toda la gente caminando ni nada, era yo pensaba en esto y inmediatamente ahí estaba. Y fue mi papá me dice, ¿sabes? Vengo a acompañarte y yo, pero vámonos. Y me dice, no, dice, yo ya me tengo que ir, solo vine a acompañarte un rato. Digo, pero yo quiero ir contigo. Y me dice, no, a donde yo voy tú no puedes ir. Le digo, pero ¿por qué no? Le digo, pero si yo quiero ir, ¿por qué no me quieres llevar? Y me dice, porque tú no puedes ir, todavía no. Entonces, él empieza a avanzar como rumbo a ese túnel, pero no era como que va poniendo unos pasos como cuando caminamos aquí, era como si solamente avanzara, pero es difícil ¿cómo de explicarlo? Como si se deslizara a la vez, y, pero no veía sus pies, o sea, pero yo daba por hecho que él estaba avanzando. Volteo yo y veo a mis hermanas y en un pasillo fuera de la habitación en donde me iban a colocar a mí, me dicen, me dice mi expareja, cuando yo despierto en mi habitación, porque yo no desperté en ningún lado, desperté hasta que estaba en mi habitación, y me dice, ¿sabes que aquí están tus hermanas? Y le digo, sí. Y dice, ¿pero cómo sabes? Pues porque ya las vi, pero dice, ellas, ¿a qué hora las viste? Si ellas ya tienen un buen rato que se fueron, tú todavía no salías de recuperación. Pues yo no todavía estaba molesta. Pues yo no sé, pero yo las vi, no sé cómo las vi, pero ahí estaban. Y ya empiezo a él se le hace extraño, él venía estudiando un poco de metafísica y entendía un poquito más sobre esos temas y le causa extrañeza eso que le digo. Y yo me sigo molestando por esa situación porque yo quería irme y no me dejaron. Entonces me dice, le dije, vi a mi papá. Y dice, ¿cómo? Y le empiezo a contar lo que acababa de experimentar. Y me dice, es que eso que te ha pasado a ti, dice, esto no es normal. Dice, tú estuviste muerta. Le digo, sí, pero no había nadie. Le dije, solamente estaban los que me estaban moviendo y yo no sé quién es. Lo hablamos con un amigo que era pastor
de la iglesia cristiana, le comenta toda esa situación. Yo no lo hablé con más nadie, yo así lo dejé, porque decía, no, eso para mí fue un sueño. Me dice este amigo pastor, me dice, dice, no, dice, alabado sea el Señor, y empieza él con sus rituales que utiliza. Y es que eso que te pasó a ti, tú visitaste, estuviste en el otro lado, ¿cómo te sentías? Pues yo estaba enojada por lo que estaba viendo, pero realmente, o sea, era como una sensación diferente a cuando experimenta uno estando aquí en la fase terrenal. Total, que pasan años, mi mamá en ese mismo año del 2003 me visita nuevamente la muerte y se lleva a mi mamá. Pasan, no sé, 9 años más, se lleva a mi hermano y me ha tocado estar viviendo muy de cerca la muerte, conviviendo con ella. Yo soy de profesión enfermera y aparte siempre, la mayoría de las veces he estado en áreas con pacientes terminales. Siempre me ha llamado, no sé, esa parte, el poder acompañar en ese momento tan duro y tan difícil, tanto para el paciente como hacia el lado de la familia. Me siento plena, me siento realizada, me siento empática con ellos y yo para eso, a partir de esa fecha, yo había tenido mi carrera en pausa, ahí fue donde entro de lleno completamente sobre esas áreas y en el año 2016 yo empiezo con problemas cardíacos en aproximadamente, yo tuve una parada cardíaca el día 15 de septiembre del año 2016. Yo me preparaba para mis guardias, yo tenía una guardia nocturna y ya había presentado unas taquicardias que de repente no hallaba, no identificaba por qué surgían, porque en algún momento la primera que surgió después de hacer actividad física y yo dije, bueno, pues será eso. No, mi mente racional no alcanzaba un poquito a comprender qué es lo que estaba pasando porque había sido yo una persona deportista, sana, no había presentado nunca problemas cardíacos y hasta en ese entonces empezaron a presentar pequeños episodios. Pasa un mes y al siguiente otra taquicardia, solamente estando en reposo. No, ya no, me empiezo a preocupar, lo hablo con un compañero médico internista en mi trabajo, en el hospital donde yo laboraba, y le comento la situación que vengo experimentando. Él me empieza a realizar estudios de electrocardiogramas, me indica pruebas de esfuerzo, diferentes estudios para ver de dónde venía eso, porque no era común pues que yo estando con esas situaciones, siendo deportista, y total de que llega ese día del 15 de septiembre, yo me preparo para mi guardia, para trabajar, yo estaba en las guardias nocturnas y ya para salir de casa, eh, estando ya para recoger mis cosas, de repente siento un golpe muy fuerte en el pecho. Inmediatamente me empieza una taquicardia fuertísima al grado de que no puedo controlar ni mi respiración, no había una sincronía entre mi respiración y el latido de mi corazón. Me sentía completamente desesperada. Un flúter que llamamos, Nancy. Sí, Tuviste un flúter. Para sí, quien no lo sepa, es un latido tan rápido, tan fuerte, que no da tiempo a que haya una sincronía entre las constantes vitales de una persona. El corazón se dispara de forma autónoma y entra en fibrilación. sí. Para eso, yo recientemente tenía poco tiempo cuando empezaron las taquicardias, yo venía de una relación algo narcisista, donde había resistido, Ah, venía resistiendo y cuando se empiezan a presentar las taquicardias y empiezo como que me cayó el 20 en decir, bueno, yo no estoy siendo feliz, yo no estoy siendo feliz y no me quiero morir sin haber sido feliz. Entonces, yo hablo con mis hijos y les digo, no soy feliz, no soy feliz, papá. Me dicen mis hijos, mamá, no tienes por qué permanecer en un lugar donde no tienes que estar.
nosotros no entendemos por qué razón tú no te movías, pero por nosotros, mientras tú estés feliz, nosotros estamos felices. Entonces fue como para mí como que me dieron luz verde y dije, hasta aquí, ya no más, ya no resisto, tengo que ser feliz porque no me quiero morir. Yo tenía un pavor inmenso a la muerte antes de que sucediera lo del cáncer y la verdad es que siempre, 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 como lo digo, mis hijos. Y ya con esa situación tengo la parada cardíaca después de haber, me ¿En casa? separo, ¿Tienes la no, parada en casa o cuando llegas al no, hospital? cuando llego al hospital, Muy bien. sí, yo por ejemplo, hablo por teléfono, en ese momento tomé decisiones, después de haber terminado esa relación, al poco de tiempo inicio otra muy pronto y realmente eso era algo que normalmente pues yo no hacía. Eso fue una decisión muy, muy fuerte que tuve que tomar, que dije, no, abandono todo y lo que sea, lo que venga, bienvenido, y si me equivoco, ni modo, ya habré aprendido, pero tengo que hacerlo. Y lo hice, para eso empiezo una nueva relación, no hubo luto, este, dije, otra cosa diferente, hablo con quien hoy es mi esposo, quien en ese momento me estaba conociendo con él, y me dice, ¿qué pasa? Dice, ya estás en el trabajo, y hasta entonces, pues yo ya me había recostado en la cama pensando, haciendo mi película con todas las indicaciones, como cuando en el trabajo llega un paciente, yo sentía que me estaba infartando, y yo dije, a ver, piensa rápido, ¿cómo, qué te indica el cardiólogo cuando llega un paciente así para yo aplicarlo en mí misma? Entonces me doy posición, me relajo, trato de respirar lo más tranquila que puedo y me habla él porque yo no hablaba y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, me siento muy mal, apenas podía hablar y me dice, ¿qué hago? Yo estaba en México y él estaba radicando en Estados Unidos, entonces pues la distancia era enorme y poco que hacer. Le digo, habla a mi sobrino porque mis hijos no estaban en ese rato en casa y habla, van por mí, me dice, avienta las llaves, al estar yo en un segundo piso, me dice, avienta las llaves por cualquier cosa que no puedas abrir, que pierdas conocimiento, que puedan entrar y dice, vamos a ver qué es lo que sigue. Ya llegan por mí, me preguntan que a dónde me llevan, a qué clínica me llevan, yo le digo, llévame a mi hospital, a donde yo trabajo, porque tenía derecho a biencia a otro sistema de salud por ser por parte de mi trabajo. Pero digo yo, llévame a mi guardia porque ahí está en quien yo confío, ahí están todos los que me conocen, ellos sabrán qué hacer y me llevan ahí, me deja, me deja en la entrada de urgencias. Yo normalmente entro por la entrada personal, pero esa vez entré por urgencias, iba vestida ya de uniforme presentándome para ir, porque iba a trabajar, llego y ya toda temblorosa, me encuentro a una compañera, estaba haciendo el enlace de turno entre el turno vespertino y la entrega recepción y yo no podía hablar y me recargo afuera de del cuarto de shock en una pared y me ven toda pálida. Yo normalmente he sido muy alegre, muy sonriente, todo el mundo llego saludando, pero esa vez llegué pálida, completamente callada y se les hace raro y me ven así, empecé a sudar, diaforética estaba y me dice, ¿qué te pasa? Yo ya no podía hablar porque cada vez era más fuerte la taquicardia que traía. Le tomo su mano y se la llevo hacia mi cuello para que sintiera ella mi pulso. Y le digo, tócame el pulso. Entonces me toca, le cambia completamente su cara y corre con uno de los compañeros médicos que estaban haciendo la entrega-recepción y le dice la compañera, está mal, doctor. Dice, no le puedo percibir el pulso, no alcanzo a cuantificárselo. Y el doctor se regresa molesto porque ¿cómo es posible que alguien que esté en urgencias y no puede ni siquiera identificar el pulso? Entonces, y él me ve tan tranquila que solamente yo hacía así, pero era porque ya no podía respirar. Trataba de dosificar el poco oxígeno que estaba entrando hacia mi cuerpo y él pues me dice, ¿qué tiene? Y dice, tóquele por favor el pulso. Yo no se lo puedo sentir
Y entonces ya él decide, me toca el pulso, inmediatamente me dice, le dice, sube a la camilla, ponle los electrodos y me empiezan ahí, me colocan en cuarto de shock, me quitan todo, inmediatamente pues proceden a tratar, me canalizan, en todos estaban aproximadamente, no sé, unas 10 personas ahí alrededor mío, pues al ser compañera, no Claro, quiere decir que las demás personas no tengan un valor, pero siempre uno pues siente esa adhesión por los compañeros, porque pues más que compañeros nos convertimos en una familia y llega alguien que también es apreciado y obviamente pues trata uno de darle, de poner todo lo mejor de sí, todo el esfuerzo posible. Ellos me canalizan, empiezan a aplicarme medicamentos para tratar de cardiovertirme. Yo volteo todavía cuando tenía un poco de conciencia, volteo hacia atrás y alcanzo a ver el monitor y veo que la frecuencia cardíaca está en 184 pulsaciones por minuto y ya era un dolor inmenso el que tenía, no, entre la, entre el desequilibrio de la respiración y el latido, no, me era imposible, me sentía temblar, sentía que todo mi cuerpo se sacudía completamente, no tenía control sobre él. Me pasan una dosis, no sucede nada, esperan un minuto, barren medicamento y todo, no hace reacción, no pasa nada. Segundo medicamento, nada. Tercero, dicen, está haciendo resistencia y no daba ese brinco, no daba ese salto que ellos estaban esperando. En ese último medicamento, cada, para eso, cada medicamento que aplicaban era como si soltaran un saco de 50 kilos sobre mi pecho. Era un dolor terrible que yo decía, ya no puedo más, ya no puedo más. Y tenía pegada aquí al lado de mi oído a uno de los compañeros médicos. Él me estaba estimulando aquí la yugular para que se dilatara un poquito. Entonces él me hablaba, yo escuchaba su voz que me decía, Nancy, tranquila, respira, no te rindas, respira, no te rindas. Y yo solamente recuerdo haber tenido esa sensación como que si estuviera colgada de algún tubo o algo, haciendo un esfuerzo así fuerte por mantenerme, cuando de repente digo, ya no puedo más, o sea, ya no, me rindo, o sea, y es como que me suelto mi cuerpo, pero al momento en que suelto mi cuerpo, yo empiezo a sentir un calor aquí sobre mi cabeza, un calor muy fuerte que siento que empieza a bajar. Al momento en que viene hacia esta altura de la frente, yo recuerdo que esa sensación de ese lugar ya la había sentido. Entonces, como que mi pensamiento dijo, ya, le voy a decir esta expresión que no la cambio cuando he tenido la oportunidad de platicarla muy pocas veces, pero me causa risa porque es una expresión fea de decir, y dije, ya valió madre. Es una expresión, o sea, dije, ya me morí. Dije, no, y ese calor, yo a ese momento en cuanto dije, ya valió, es como que soy consciente de lo que está pasando y automáticamente me veo en otro lugar completamente diferente en el que estaba. Es como si hubiera subido hacia el techo, como que estoy viendo una maqueta hacia abajo, pero igual no veo nada, solamente blanco, como lo más parecido, como anteriormente en las discotecas aventaban bolas de humo y algo así, no era un humo así como tal, era un color blanco diferente y me voy nuevamente a la esquina, no solamente volteo, digo, y mis hijos, yo digo, mis hijos. Entonces empiezo a voltear así como que voy viendo todo lo que quiero ver y veo a mis hijos afuera. Mis hijos no llegaron conmigo. Los veo parados a los dos, los veo a triste a uno, al otro lo veo recargado en la pared, pensando en su mamá que estaba adentro, que les habían dicho que las cosas estaban complicadas y cuando yo los veo, digo, y ahora digo, bueno, es como que si una voz me dijera, Nancy, tú ya viviste esto,
tú sabes que tus hijos ya pueden valerse por sí mismos. Ya no es necesario que tengas que estar tú ahí preocupada por ellos. Ellos ya pueden salir adelante. No es lo mismo que cuando enfrentaste el cáncer. Esta es otra situación diferente. Ok, dije, bueno, sí, tienes razón. Yo misma le contestaba a esa voz que que no sabía de dónde llegaba, pero llegaba y me decía, yo dije, bueno, está bien, lo acepto, lo acepto. Yo cuando supe que había muerto, dije yo, este, no necesité voltear, no vi mi cuerpo ahí, en esa ocasión no lo vi, solamente yo sabía que estaba ahí porque yo estaba pensando, yo estaba viendo a mis hijos, yo veía toda esa situación, entonces me daba igual si estaba el cuerpo o no estaba el cuerpo, porque yo estaba ahí. Entonces era como, no había un final, no había un final, era estar todo el tiempo en el momento presente, solamente no percibí qué tanto tiempo pasó de que empezó a recorrer el calor a que terminó. Cuando yo ya decidí soltarme, dije, está bien. Y es como que si me recargo hacia atrás, pero ahora me dicen, no, no me dicen nada, solamente llega el calor, pero ahora empieza a entrar por los pies. Siento que ese calor empieza a subir entra por la planta de los pies y va recorriendo mi cuerpo a mis piernas y hacia arriba. Cuando llega aproximadamente a la altura aquí de mi frente, es cuando va llegando y yo voy viendo cómo están un equipo médico alrededor del carro rojo, el del carro paro, pero no veo las caras, únicamente veo batas, todos están como en círculo, veo batas blancas y, y todos dando la espalda, pero alrededor, como que estuvieran haciendo un consenso sobre qué es lo que seguía, pero no distingo yo quiénes eran. Yo di por sentado que eran los mismos que estaban ahí, pero honestamente no les vi sus caras, no les vi sus caras, solo cuando siento que ya llega el calor hacia la parte alta de mi cabeza, hasta ahí es cuando escucho que empieza a pitar el monitor, porque yo estaba obviamente en asistolia, no, no había, tuve la unión de la pérdida de las funciones vitales, tuve, este, relajación de esfínteres, todo, todo ocurrió, yo eso no me di cuenta, todo eso, inmediatamente cuando escuchan pitar, escucho como alguien viene, era diferente voz a la del compañero que inicialmente yo tenía aquí en mi oído, era otra voz y me dice, Nancy, ¿sabes lo que te pasó? Y yo sin abrir los ojos ni nada, solamente escuchaba el sonido del monitor que estaba pitando ya con mi ritmo, ya había cardiovertido completamente y me dice, ¿sabes lo que te ocurrió? Le digo, sí. Y me dice, ¿por qué sabes lo que te ocurrió? ¿Cómo es que te diste cuenta de lo que te ocurrió? En ese rato fue como decir, no digas nada, porque te van a juzgar a loca. Entonces yo dije, porque ya no había dolor, porque el dolor se había ido. Inmediatamente, en cuanto yo sentí el calor, el dolor se fue. No había absolutamente nada, 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 nada que perturbara mi tranquilidad, mi paz, salvo lo que yo consideraba que era importante, que eran mis hijos. De ahí en más, yo dije, me voy, estoy tranquila, he cumplido mi misión, no pasa nada, todo está bien. Y yo, cuando ya estoy ahí, ya puedo abrir los ojos, inmediatamente empiezo con un hambre, tenía un hambre inmensa. Yo no sé de dónde salía, digo, quiero una torta. Le digo, quiero una torta. Me dicen, pero ¿cómo quieres una torta? Pues lo que te acaba de pasar. Yo veo las caras de mis compañeros, de todos los médicos, veía como hasta cierto punto, como sentían ellos un poco de compasión por mí, como diciendo, pobrecita, no sabe lo que le acaba de ocurrir. Ellos ya empezaron a ver cuál era el problema que yo traía y dicen, o te mueres dormida o te mueres por como ahorita. Entonces, porque los medicamentos me traían uno hacia arriba, otro hacia abajo,
y cada vez fue más fuerte. A partir de esa experiencia, yo hablo con mis hijos después y les digo lo que había ocurrido y obviamente pues yo no lo podía creer, ellos menos. Entonces me decían, no, mami, es que estaba soñando. No, no, no fue un sueño, es que yo los vi y tú estabas aquí y les empiezo a describir exactamente en dónde estaban todos, que yo ya no sabía nada, a mí me dejaron en urgencias y yo no sabía nada. Entonces, este, ya como, y yo me recuerdo que para mí, pues al estar en áreas con pacientes terminales, eso es bien común, que generalmente cuando suelen algún paciente caer en paro y que logran salir después, algunas veces tienen esa mejoría que le llamamos la mejoría de la muerte. Entonces yo dije, me voy a morir y me agarro llorando porque yo dije, tengo mucha hambre y todos despiertan así y luego se mueren. Y decía, me voy a morir, yo me voy a morir porque ya estoy comiendo, tengo mucha hambre. Y no, no te vas a morir, no te vas a morir. Pero los médicos, pues obviamente ellos guardaban silencio, no querían dar pues ni falsas esperanzas ni nada, porque pues Claro, estaba complicado. Y entonces yo esa parte la entendí, dije, no me lo van a decir porque así es. Ahorita yo no lo puedo entender, pero lo platiqué después con algunas compañeras, pero solamente les platicaba pedacitos, no les platicaba todo lo que había ocurrido, porque estaba ese temor de que me iban a juzgar y que iban a lo mejor me iban a mandar al psicólogo, al psiquiatra claro, Nancy. y Nancy, de qué forma crees que esta experiencia, ¿no? tan, tan intensa, tan profunda, como decimos, ¿no? Tan especial, ¿no? Que cambia la vida de una persona, ¿no? Indudablemente. ¿Cómo pudiste integrar los efectos de la ECM en tu estabilidad, en tu bienestar psicoemocional? ¿De qué forma, no? Los efectos de esta experiencia los pudiste acoplar bien, influyeron en tu nivel de conciencia a partir de ese momento, en la responsabilidad de tus actos, en cómo tomabas a partir de ese momento las decisiones. no, yo venía prácticamente peleando con la vida, venía, obviamente, no sentía como, yo sentía que algo me estaban diciendo, te toca aprender esto y te toca aprender esto, y me mandaban una prueba y me mandaban otra, y en lugar de yo tratar de entender y de fluir, me ponía a pelear y estaba todo el tiempo reactiva ante las situaciones de la vida. Obviamente, tratando siempre de salir adelante, pero porque dice uno, bueno, es que no te la voy a poner tan fácil tampoco. Yo tengo que luchar, porque decía, tengo que luchar. Era como mi pensamiento en ese momento siempre. Pero a partir de entonces fue como que si le hubieran dado un vuelco de 360 grados. ¿Quieres decir que pasas de, Nancy, de una lucha constante a de repente tomarte las cosas con una calma, con otra disposición, ¿no? Ante la vida, ¿no? Sí, sí. Para eso yo siempre he tenido un carácter fuerte, siempre había sido de un carácter muy fuerte, sí, sonriente y alegre, pero hasta cierto punto a veces muy cuadrada, inflexible, o sea, era lo que yo decía y si no era así, pues entonces tú no entendías lo que estaba pasando. Honestamente, así yo me había manejado un tiempo, pero después de esa experiencia fue como que decir, oye, espera, es que no todo es como tú lo estás creyendo. O sea, hay muchos caminos y hay muchas variaciones, son muchas posibilidades las que hay y tú solo tomaste esta. Entonces, otros están tomando otra, pero igual van llevando hacia el mismo camino. Para mí fue cada vez en ese transcurso de que tuve la SM o que me hicieron una ablación cardíaca, fue prácticamente cada fin de semana, no fin de semana, cada semana estaba cayendo a cuarto de shock con con un nuevo problema de taquicardia que también tenían que entrar a cardiovertirme y eso fue aproximadamente, a mí me hacen la ablación cardíaca en el 2010, agosto del 2017 y todo ese tiempo pues fue fatal porque cada vez fueron más frecuentes, cada vez me sentía más cansada, pero a la vez que estaba experimentando todas esas sensaciones, mi pensamiento empezó a cambiar completamente
era como decir: "Diosito, no permitas que me vaya". Ahora ya no eran mis hijos, ahora no permitas que me vaya sin haber amado, sin haber aprendido lo bonito que son de las relaciones, que yo me enganché con otra y que no vi las demás opciones, pero ahora ya estoy viendo que hay más colores los cuales apreciar. Dame la oportunidad de dame Sí, la sí. oportunidad, por favor, de vivir esa experiencia y adelante voy, y cada vez como que era más sensible, me iba convirtiendo otra persona diferente, ya no veía solamente el cuerpo físico del paciente, sino que más allá trataba de que al momento de que tuvieran esa trascendencia, cuando me tocaba estar ahí, era acompañarlos. Hubo pacientes que me lo llegaron a decir, que ya estaban en su fase terminal y me dijeron: "Yo no me voy a ir hasta que llegues tú a la siguiente guardia", y me lo cumplieron. Y yo decía: "No, por favor, no me hagan eso". Dice: "Es que yo quiero que tú me acompañes". Y yo: Qué "Es que no, bonito. yo no, Ah, sí, qué yo no bonito. quiero". Ahora, yo supongo que tras la experiencia tuviste que renunciar a personas, a situaciones, a cosas. ¿A qué renunciaste? Renuncié, ahora renuncié a mi trabajo, me moví. Yo no tenía intenciones de moverme de ciudad, no solo me moví de ciudad, me cambié de país, me fue ahora tengo más como un diálogo más interno conmigo misma. Me alejé de mucha gente porque siento como que percibo un poquito más las energías. He tenido momentos en donde tengo aparecido como, no, es como una mediunidad, más bien son premoniciones. Tengo ¿Mm? premoniciones a corto plazo. Y una precognición, ¿no? Sí, sí, puedo sentir cuando las personas cercanas, cuando mi padre trascendió, pude sentir la manera en donde a él le afectó. Yo lo sentí en mi cuerpo. am, con otros de entonces han trascendido aproximadamente cuatro hermanos, y el último fue mi hijo menor, hace aproximadamente en el 12 de diciembre del 2022. Él trascendió y obviamente yo pensaba que ya no había, yo decía: "Es que yo me voy tranquila, ya no pasa nada, yo estoy preparada porque sé que aquí no termina esto, porque voy a continuar con otro proceso, pero no es que mueres". Y yo decía: "Yo estoy lista, a mí no me", pero cuando llega la trascendencia de mi hijo, me enseñó realmente que no estaba preparada, porque fue el mayor golpe al ego. Ahí fue donde me llega ese otro giro completamente fuerte, en donde me hace volcarme el dolor, el sufrimiento, todo eso me hace reflexionar, me hace entrar en una búsqueda de tratar de comprender qué es lo que hay más allá. Yo estaba encerrada en el sufrimiento, no podía ver más allá, aunque yo supiera que no había de qué preocuparse, hasta que de repente me llega una voz nuevamente y me dice: "Nancy, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué tienes miedo? Si tú ya misma, ya tuviste la oportunidad de haber cruzado a este lugar". Y fue cuando entonces entendí que la lección no era para mí en ese momento, sino que me estaban preparando para algo más grande, como es la trascendencia de un hijo, que obviamente en el nivel de trascendencias todas son importantes, pero yo creo que hasta ahorita he vivido la de padre, madre, hermanos, familia cercana, pero como la de un hijo, no hay un dolor ni una comparación tan grande como esa, y realmente el poder enfrentarlo y salir adelante, no solamente de la boca hacia afuera, sino realmente realizar un cambio hacia tu interior, en donde puedas conectar nuevamente con la fuente, con la esencia, en donde cada vez me fui acercando más hacia mi interior, a esa voz, empecé a hacer meditación, empecé a conectarme, tenía
en meditación, algunas veces, eso no se lo he platicado a nadie, pero me tocó conectar con, me dijo que era el Espíritu Santo, solo a mi esposo se lo platiqué y me dijo, el Espíritu Santo no lo puedes ver. Digo, pero es que si yo lo he visto y he platicado con él, le digo, él me dijo cosas que solamente yo sabía. Le digo, y no, no fue un sueño porque yo estaba consciente, estaba despierta y no lo quise hablar más porque me dijo, no lo hables esto con nadie porque te van a meter al manicomio y ya a un hospital psiquiátrico. Bueno, Entonces, todos llevamos el espíritu dentro, ¿no? Por lo cual sí, todos podemos hablar con el espíritu en un momento determinado, todos los días, es una comunión interna del ser interno que somos con nosotros, ¿no? Con ese, con ese efluvio de, de alma, ¿no? Que a través de esa conciencia que vamos atravesando por distintas etapas, podemos lograr comunicar, saber, sentir cuál es el camino correcto, cuál no. Es como una brújula, ¿no? El espíritu está ahí siempre con cada uno de sí, nosotros. En algún completamente. momento, Nancy, me has dicho que sentiste como que estamos hablándolo ahora mismo, ¿no? Temor o miedo a hablar de todo esto, ¿no? Porque indudablemente se juzga, ¿no? De alguna forma, ¿no? La Sí, experiencia, ¿no? ¿Tuviste sí. dificultad para encontrar un entorno seguro, alguien con quien hablar de todo esto hasta este momento? ¿O creíste en alguna ocasión mejor que me hubiera callado? Porque esto que he dicho igual ha sido tomado de una manera que no es muy correcta. Al principio me costó trabajo porque después de eso, tuve un trauma muy fuerte en donde realmente me sacudió, me llevó a otro límite, fue una agresión que yo no podía manejar y para eso me empiezan a ocurrir como, ahí fue donde sí, empiezo a sentir todas las premoniciones y todo lo que me empieza a llegar empieza a pasar, pero me pasa, al momento de yo sufrir el trauma, es como ver una película pasar a todas las respuestas, todas las preguntas que yo había hecho a lo largo de mi vida, es como que me las empiezan a poner al frente todas, 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 como decir, ¿te acuerdas que tú preguntaste esto? Y yo digo, cierto. Y ahí, bueno, esta es la respuesta. Y yo digo, ¿y por qué no me lo dijeron que era así de sencillo? O sea, me sentí, es que no entiendo, no entiendo cómo fue esto. Para eso yo me encerré, perdí aproximadamente 25 kilos porque estaba en una calle, yo digo que era una depresión, pero porque era una bajada y una subida, me refugié en estar haciendo oración, no como la oración de la iglesia, era oración para mí, yo decía, es que en el que yo creo, a ese va él me escucha a mí porque ya me lo ha hecho sentir. Él sabe que yo tengo una comunicación directa con él, no necesito intermediarios. Entonces, este, para eso fue como, dije, seguramente, empiezo a ver con orbes, empiezo a ver unas orbes hacia los lados, obviamente yo al ser enfermera a buscarle la explicación científica, nunca, Ah, porque pues esos temas normalmente no se hablan, no se venían hablando en ningún lugar. Y yo decía, bueno, seguramente necesito hacerme unos estudios de sangre para ver qué está pasando. Dije, colesterol, no sé, algo, triglicéridos. Yo dije, ¿por qué estoy viendo eso? A lo mejor algún desprendimiento de retina, no sé. Buscaba la explicación científica, pero me empiezo a hacer me ordenan laboratoriales, voy con un amigo médico internista que me conocía desde la infancia y él al conocer a la chiquilla que corría y para todos lados y que era inquieta y de repente no llega esa niña y llega la otra, no, es que sabes que yo ya entendí que la vida no es así como yo creía, pero yo con una calma, una paciencia que realmente me desconocía, porque yo todo el tiempo, mi mente iba adelante y yo persiguiéndola atrás de ella. Entonces, el llegar y él, ahora a la distancia lo visualizo y lo veo que se cruza de brazos
y me empieza a escuchar y me dice, a ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? Y yo, no, es que mira, yo ya entendí que el problema no es este, es que no había entendido cómo funcionaba, que uno va buscando uno por otro lado lo que no se le perdió cuando toda la información está adentro. Y empiezo así, ya me dice él, muy bien, no, párate. Y ya me levanto, me empieza a tomar medidas, todo a ver, y hasta entonces nota la pérdida tan grande de peso que tenía y empieza a hacer me pone a hacer la receta y me indica antidepresivos y y ansiolíticos. Me dice, es que tú estás en depresión. Y yo, no, es que no estoy en depresión. Lo que pasa es que yo ya comprendí que las cosas no son así, como yo creía antes. Ahora ya lo veo de otra manera. Le digo, y no, no estoy en depresión, es que ya no tengo prisa por aprender eso porque ya me lo mostraron. Entonces, está bien, tú te lo tomas y aquí nos vemos en 2 semanas y quiero verte porque te voy a ajustar la dosis y empieza. Claro, qué difícil, Nancy, poder pensar que el otro va a comprender lo que le estás diciendo, que realmente estabas queriéndole mostrar el cambio vital que había sufrido tras la ECM y cómo lo podías encajar, ¿no? Que necesitabas alguien que te pudiera Que me escuchar, que entendiera de entendiera. esto. Quizás ese, quizás ese fue el desajuste o la desarmonía más importante que sufriste tras la ECM. ¿O cuál para ti fue la peor desarmonía? ¿El desajuste mayor que a nivel interno Pues pudiste atravesar? lo que pasa es que siente uno de repente como que hablas, como que estás hablando al viento solamente porque nadie te entiende. Necesitas a veces no ser muy explícito en la forma de hablar y aún así tratando de ponerlo con peras y con manzanas, aún así no ocurre ese entendimiento. Muchas veces te dicen que sí, pero como para que ya no estés molestando, o sea, ya quítate tu rollo, quítate tu cuento, pero, o sea, yo no he visto eso y entonces por lo tanto no existe y aquí no ha pasado nada. Pero realmente sí ha pasado porque yo estoy sintiendo y viendo mi cambio. He dado unos saltos grandísimos en cuanto a Para cosas ti, que ¿cuál normalmente fue, Nancy, el cambio vital más importante que el apreciaste? el haberme movido del lugar donde yo venía residiendo, porque yo no quería moverme de ahí nunca. Yo no tenía una, una visualización como el sueño americano o de irte a otro país. Yo no tenía eso, yo era ¿Y feliz el cambio en donde vital estaba. interno? ¿Y el cambio vital interno? O sea, el externo pudo ser el moverte porque algo te llamaba a irte a otro lugar, supongo, ¿no? Sentiste esa necesidad. ¿Cuál fue el cambio vital interno para ti? En el interno, obviamente, te sientes incomprendida porque no hay con quien hablar, no hay con quien te entienda. Es como todo lo que hablas o te aíslas porque las demás personas no lo comprenden. Entonces, como Pero que ¿qué te percibías, Nancy? ¿Qué percibías tú dentro de ti que había cambiado? Me has dicho tu forma de ver las todo, cosas. todo, Todo. era todo, era un cambio total, completamente. O sea, lo que antes me ocasionaba conflicto, ahora lo desmenuzaba sin ningún problema. Yo traía un conflicto con algunas religiones, yo, no, o sea, los testigos de Jehová, por ponerle un ejemplo, yo traía un pleito con ellos que decía no, porque para mí es antinatura cómo ellos actúan de repente con ciertas cosas. Yo no lo entendía así, pero al dedicarme yo a tratar de salvaguardar la salud de los demás, yo sentía que estaba peleando con algo diferente. Cuando ocurre este cambio, es como que si me muestran esa otra parte, decir, mira, ellos están conservando por esto y por esto, me muestran toda su lógica o sus razonamientos para actuar como lo hacen, y yo lo comprendo. Y venía por toda una vida peleando con ellos. Y no solo me puedo adaptar y entenderlos,
ya comprender desde el punto de vista de la comprensión, en donde todas las religiones, cada una vienen siendo para que, como una especie de caminos, para que todos podamos llegar hacia el objetivo que es el mismo. Obviamente unos lo entendemos de una manera, otros lo entienden de otra, necesitan escuchar, algunos lo escuchan y lo entienden con música, otros a través de una vidente, de un medium, otros a través de la ciencia, y cada uno va teniendo su despertar, pero al final de cuentas es una fuente que va y se junta y todos somos lo mismo. Entonces, para mí eso yo no lo entendía, yo me sentía completamente separada, decía, no, ese eres tú y esta soy yo. O sea, siempre había una separación. Ahora ya no siento eso, ahora siento como, como que todos somos uno, porque realmente estamos experimentando todas las formas de vida posibles, todas las experiencias posibles para recogerlas hacia el mismo lugar. Entonces, con la trascendencia de mi hijo trascendió de una manera violenta, en donde yo no entendía el por qué, si él era un chico bueno, por qué había ocurrido eso. Y, y me llega esa información nuevamente que me dicen, me ponen el ejemplo como en la Biblia. Yo nunca, casi nunca he leído la Biblia, les soy honesta. Y yo creo, pero no para estar leyendo tanto, como no fanática, vaya. Entonces, sí conozco cosas, pero no de todo. Y me ponen el ejemplo de Judas cuando entrega a Jesús y me dicen, mira, todos tenemos un papel importante, esto es como una película. Él viene a hacer el papel de malo, él viene a hacer el papel de bueno, ellos solamente vienen a observar, otros están allá a lo mejor haciendo gritos, pero todos traemos una misión. Esto es una película en la cual cada uno viene a desempeñar su propio papel, pero todos estamos trabajando para la misma película. El director sigue siendo el mismo, entonces, tú te tienes que centrar y el que va a ser de malo tiene que cumplir su misión para que el bueno pueda hacer la de él, igual él, y todos así nos vamos encajando, como un puzzle, como un rompecabezas que todos vamos acomodando esas piececitas. Entonces, cuando me llega esa información después de la trascendencia de mi hijo, obviamente no le voy a decir que eso ocurrió en el principio, porque obviamente había sufrimiento, había dolor, yo no podía ver más allá del dolor, eso poco a poquito vino surgiendo, eh, me llegó así como decir, mira, ellos ayudaron a cumplir la misión de tu hijo. Qué difícil. Si es difícil para ti entenderlo, imagínate lo difícil que va a ser para ellos o lo difícil que fue para ellos planear esa situación para venir a ayudar a cumplir esto. Pero ahora entiendo que todos tenemos un objetivo, una misión y que todas las cosas ocurren por algo porque son las que nos hacen dar esos saltos para poder evolucionar, para poder ir entendiendo que esto no es más que una pasada, es una película, somos un avatar en el cual venimos completarnos todos. No es como que vengo en individual y ya se acabó. Para eso han venido más experiencias, cada vez mi sensibilidad se ha ido despertando un poquito más, han sucedido nuevas cosas, algunas veces la telepatía ha ocurrido, lo he practicado un poquito, no me he entrado mucho en los temas de espiritualidad. Esta búsqueda me ha llevado a seguir investigando un poquito más, porque cosas que yo jamás hubiera imaginado que iba a estar pendiente de ellas, ahora las estudio. Ahora mismo en este momento me encuentro en España porque vine a una conferencia del amado Cristian Argüello que nos enseña que también la muerte no existe. Cuando yo llego a ese canal también veo, digo, es que aquí ellos, ¿por qué ya lo sabían? Y por qué no lo saben los demás? La veo a usted en esa entrevista y cuando yo la veo, digo, madre mía, por fin alguien que describe todo lo que estoy sintiendo. Dije, no puede ser, ya no estoy sola, no estoy sola, alguien me entiende, alguien me escucha, no me están juzgando porque saben exactamente qué es un proceso. Me sentí feliz completamente, yo sentía, ¿cómo se sentiría el hombre, el primer hombre pensante, cuando todos los demás no entendían nada y él ya empezaba a comprender? Y me dicen,
eso que sentía ese primer hombre pensante, eso es lo que tú estabas viviendo cuando nadie te entendía. Entonces, Es cuando yo verdad. la veo a usted, digo, madre mía, por fin me llegó la luz, por fin alguien, ya no estoy sola. Y empiezo a ver que cada vez la sigo en su canal, empiezo a ver que cada vez hay más y más personas que han vivido un encuentro cercano, al igual que yo, Sí. y que todos más o menos coincidimos en lo mismo que hemos estado viviendo y que cada vez tenemos esa empatía hacia los demás. Obviamente en mi caso, hemos tenido que perder para poder ganar, porque si yo no he perdido el cuerpo físico de mis seres trascendidos, no gano este conocimiento que tengo para poder avanzar. Entonces, qué tristeza y qué dolor que tenga uno que perder, pero si nos lo dicen, no lo aprendemos. Tenemos que vivirlo muchas de las veces, pero si hay alguien ahí que te dice, qué maravilloso hubiera sido eso, que me digan, sabes que no te preocupes, este es un proceso y te vamos a guiar. Es, hubiera sido maravilloso porque te evitas Y más fácil, el estar mucho. sufriendo Sí. completamente, completamente de acuerdo. Nancy, ¿tú crees que las personas necesitaríamos pasar por una experiencia como esta, una ECM, para poder manifestar el ser auténtico que cada uno de nosotros somos y que en realidad no vemos? No lo recomiendo, Bueno, recomiendo. es cierto que hay muchas situaciones en la vida, ¿no? que, que pueden hacer que nosotros conectemos con ese ser auténtico. Pero la pregunta va Sí. referida a si crees que sería necesario pasar por una ECM para comprender todo esto que tú nos cuentas. No lo sé, pero lo volvería a vivir. Si fuera necesario, la volvería a vivir. No sé si a lo mejor para otra persona, creo que igual, si lo viven, pero con un acompañamiento, sería excelente. Ah, y ahí va mi siguiente pregunta, que te la voy a hacer. ¿Piensas que debería de existir un espacio confortable, seguro, para poder integrar y hablar de una forma positiva de las experiencias que todos vosotros tenéis, la gente que vive una ECM, ¿no? ¿Y qué tipo de entorno o ámbito, profesional o no, sería el más adecuado? ¿Cuál crees? ¿Cómo te Creo gustaría? yo, bueno, a mí me gustaría que sí, efectivamente fuera, por ejemplo, en los hospitales que tienen esas áreas de pacientes terminales, Sí. obviamente poder todos estar englobados en un mismo lugar, en donde su entorno sea un entorno tranquilo, en un entorno en donde obviamente estás despidiendo el cuerpo físico que fue el que te trasladó durante todos los años o todo el tiempo que te lo haya permitido el creador. Entonces, sí merece honrarlo. ¿Por qué? Porque fue tu templo, fue tu vehículo, el cual utilizaste y merece un respeto el cuerpo y merece un cuerpo esa alma. Merecemos conectar y despedirlos, de decir, ¿sabes? Como cuando te vas al aeropuerto y lo subes al avión y decir, te voy a volver a ver, aquí estamos, solo estamos en un viaje, pero yo te puedo hablar como lo estamos haciendo ahorita en una videollamada. Solamente se trata de mirar hacia adentro, no de ver con los ojos de afuera, y porque ahí nos vamos a encontrar. Todos buscamos a Dios en todos lados y realmente nos olvidamos que está aquí dentro de nosotros. Entonces, si nosotros lo tenemos dentro de nosotros y podemos compartirlo y juntamos esa chispa, se hace más grande. Entonces, esa luz los va a guiar y los va a acompañar durante ese proceso de sombra que todos también tenemos que atravesar. Entonces, ya sabemos que el que exista sombra no nos asusta, porque para que haya una sombra es porque hay luz, una luz más grande. Entonces, solo es un camino, se fundió una lámpara, pero no quiere decir que todo el camino sea oscuro. Y vamos a estar en otro nivel de conciencia completamente diferente, en donde ya no nos contiene el cuerpo, porque seguimos estando ahí, seguimos estando presentes, solamente como en otra dimensión más alta, menos densa que la materia. Es, es como flotar, como flotar en el aire,
pero aprender a ver con los sentidos, no con los ojos del cuerpo. Y sí, Sí. sería fenomenal que hubiera alguien que estuviera ahí para sostener tu mano, para decir no tengas miedo. Igual, y despedirte y agradecer por todo, por todas las enseñanzas que nos han dejado, que puedan irse tranquilos sin temor a avanzar, porque obviamente esas creencias limitantes que nos sembraron desde que nacimos o desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, obviamente todo eso nos viene condicionando para tener un temor hacia la muerte, cuando no es más que el, el mismo, el mismo paso a la hora de nacer. O sea, es volver a nacer, pero en Volver otro a lugar. casa, ¿no? Que decimos, Sí, es volver volver a, es volver a nacer, o sea, es otra luz es otra luz. completamente diferente. Indudablemente lleváis esa esperanza. Sois mensajeros, yo os llamo así, me gusta llamaros así, sois mensajeros de esa luz, de ese amor y de todo eso que realmente somos y que simplemente dejamos, como tú bien dices, una experimentación aquí para poder pasar al otro lado y volvernos a encontrar, ¿no? Porque somos parte Sí, de esa luz. Entonces son como pequeñas luces que nos vamos uniendo y cuando vamos pasando vamos haciendo una luz mayor y el miedo a la muerte desaparece. Y llevar completamente. eso es maravilloso porque hay mucha gente que sufre, como sabes, Nancy, pensando en que tiene una enfermedad, en que tiene que trascender, en las personas que tienen que ayudar a sus familiares a trascender, poder llevar ese hálito de esperanza, de tranquilidad, poder abandonar este plano de una forma asertiva, tranquila, envuelto en paz. Es muy importante. Nancy, te agradezco mucho que hayas estado No, aquí. Te doy las gracias por tu experiencia, que es maravillosa, como tantas otras que tenéis la generosidad, ¿no?, de compartir con nosotros. Te mando un abrazo muy grande y que salud igualmente, doctora. siga Ay, expandiéndose. me gustaría agregar un poquitito, si me lo Claro, permite, que, por ejemplo, a mí lo que me ocasiona sufrimiento a la hora de la trascendencia de mi hijo, hasta antes de reflexionar en que yo dije, bueno, ¿por qué estás con miedo si tú ya lo viviste? ¿Ya? Muchas de las madres o familiares, para no ponerle un nombre como tal, algunas veces dependiendo de cómo hayan trascendido nuestros seres queridos, el dolor que nos queda a nosotros es que si murió de o trascendió de alguna manera trágica, el que a veces haya habido ese sufrimiento, ese dolor, y realmente eso es lo que nos duele a nosotros, como los que nos quedamos aquí, más decir, es que si le dolió esto, o sufrió porque le hicieron esto, o tuvo un accidente y se partió la cabeza, o lo que sea. O sea, de tener la plena tranquilidad de que en el primer momento en que ocurre un trauma, inmediatamente el espíritu sale. No te va a permitir dolor, porque el espíritu es todo amor. Entonces, el dolor no cabe en el amor. El dolor se queda aquí y el amor es el que sube. Entonces, cuando nosotros damos hacia arriba, vamos con amor. Y esta, hasta cierto punto, nos da esa tranquilidad de decir, ellos no sufrieron. Ellos no sufrieron porque el espíritu lo abandonó. Su conciencia iba avanzando. El que quedó fue el cuerpo físico. A lo que nos duele somos a nosotros, pero nos lastima el ego porque queremos controlarlo todo. Creemos que los hijos, la familia son de nosotros, cuando realmente no tenemos el control de nada y somos prestados. Venimos a recoger experiencias solamente. Eso dicho sí queda, me gustaría pues dicho que queda, Nancy, porque así es, así es. las madres y todo sufrimos por Ay, esa todos situación, sufrimos cuando se van pero nuestros no, seres queridos, pero entender el porqué de todo esto y el para qué te lleva a poder entrar en ese espacio de paz de la que tú sí, también nos has comentado y nos has hablado. Nancy, un abrazo enorme. igualmente, doctora, y muchísimas gracias por haber llegado a mi vida. Ojalá y siga teniendo el éxito y cada vez lleguemos más lejos para que cada vez más personas estén informadas y no sientan que están solos. Gracias Ojalá, infinitas para Nancy. usted. Gracias.